Welcome to the U.S. Embassy, Belmopan. We are confident that you will have an interesting and rewarding stay. If you should encounter any problems, you have rights, and there are ways to get help. You have the right to be treated and paid fairly, not to be held in a job against your will, to keep your passport and other identification documents in your possession. You have the right to report abuse without retaliation, to request help from unions, immigrant and labor rights groups, to seek justice in U.S. courts. If you are mistreated or your rights are violated, call these toll-free numbers listed on your pamphlet. Remember, there are ways to protect yourself. The I-94 card is given to you when you enter the U.S. by Customs and Border Patrol officers. The I-94 card indicates the time and date you arrived and shows the period of time that you are allowed to remain in the United States. Do not lose this card. The I-94 card will allow you to get a Social Security card, a driver's license, and other important documentation in the United States. Your employer must provide you with an employment contract that complies with U.S. law. Make sure you understand the contract. Do not sign anything you do not understand. If you are a temporary agriculture worker, you are entitled to payment at or above the U.S. wage, regardless if you get paid hourly or by piece rate. The U.S. federal minimum wage is $7.25 US per hour. You do not have to pay Social Security taxes or fees to a labor recruiter in Belize. Your employer must provide clean and safe housing at no charge. Your employer must reimburse you for transportation costs from Belize to your place of work, but only after you complete half the contract period. Your employer must pay for your return transportation costs for your trip home after you complete the contract period. If you are a J-1 exchange visitor, not sponsored by the federal program, the program must be at least 3 weeks long. If you are entering a summer work travel program and do not have pre-placed employment, your sponsor must assist you in locating employment. If your J-1 visa is for training or an internship program, your sponsor must assure that you have medical insurance coverage, but the sponsor does not have to pay for the coverage. You have rights regardless of your visa status. Your employer should not retaliate against you. It's unlawful for your employer to try to punish you, like threaten to report you to immigration or the police if you try to enforce your rights. If you work overtime, you are entitled to get paid 1.5 times your wage for all hours worked above 40 hours per week. Your employer cannot take money from your paycheck. This is called a deduction. You have a right as a woman worker. Your employer may not sexually harass you, touch you, say sexually offensive comments, or demand that you perform sex acts. Keep a detailed record of every inappropriate comment and action your employer takes against you, and write down the names and phone numbers of any witnesses. In case of an emergency, call 911 and ask for an ambulance. Expenses may be paid for by your employer. Human trafficking is among the most terrible workplace abuses that an individual can encounter. Human trafficking occurs whenever a person is recruited, transported, or kept against his or her will for purposes of exploitation. Employers and people who help employers may use threats and other intimidating acts to make you and other workers feel too afraid to try to leave. For example, threats of beating, physical abuse, or sexual abuse, locking in or restraining a worker, threats of harm or towards your family, threats of being deported, arrested, or being turned over to the police for trying to leave, complain, report, or seek help. You're probably wondering if you will get deported if you report the abuse. There are programs to protect people that report abuse. The hotlines found in your pamphlet can help you find someone that can help you. If you believe you are a victim of human trafficking or another serious crime, you may be entitled to a different visa that will allow you to stay in the United States. If you are a victim of human trafficking in the United States, you may be eligible for benefits, services, and immigration remedies under federal or state programs. Enjoy your stay in the United States. Safe travels to the United States. Enjoy your stay in the United States. Enjoy your visit to the United States. Enjoy your stay in the United States.
Queremos que tenga una visita agradable en los Estados Unidos. Pero si tiene dificultades, recuerde que tiene derechos y puede obtener ayuda. Usted tiene derecho a un buen trato y a un pago justo, a no hacer un trabajo en contra de su voluntad, a mantener sus documentos como pasaporte y otros documentos siempre con usted, a denunciar los abusos sin que le castiguen, solicitar ayuda de los sindicatos y defensores, a contar con ayuda en los tribunales estadounidenses. Recuerde, hay maneras de protegerse. Un oficial de CBP, de la agencia que se encarga de las fronteras de Estados Unidos, les pide este documento cuando ustedes lleguen allá. Este documento va a contener un sello que contiene la fecha de llegada y el tiempo en el cual puede quedarse en el país. Es importante que no pierda el documento, porque al perderlo es muy difícil para reemplazar. Este documento es importante no solamente para constatar el hecho de que llegó en esa fecha, sino también para usar en un futuro en el que va a buscar beneficios. Por ejemplo, una tarjeta de seguro social, una licencia de manejar o cualquier otro beneficio ante el gobierno de Estados Unidos. Si usted es trabajador agrícola temporal, debe recibir una descripción por escrito de las condiciones de su empleo a más tardar el primer día de trabajo. Este documento debe informarle detalladamente sobre las prestaciones, salario, vivienda, duración del empleo y las bonificaciones que su empleador le proporcionará. Su empleador debe proporcionarle vivienda limpia y segura sin costo alguno para usted. Su empleador debe reembolsarle los gastos de transporte desde su país hasta su lugar de empleo, pero solamente después de que usted haya finalizado la mitad del periodo de contrato, a menos que su programa de intercambio sea patrocinado por el gobierno federal. Deberá tener un mínimo de 3 semanas de duración. Si usted entra al país en un programa de viaje y trabajo de verano y no tiene empleo asignado de antemano, su patrocinador debe ayudarle a encontrar trabajo una vez concluida la primera semana después de su llegada y asegurarse de que usted recibe pago y prestaciones acordes con las que se ofrecen a sus homólogos estadounidenses. Su periodo de capacitación debe tener una duración de un mínimo de 32 horas semanales. Es ilegal que su empleador intente castigarlo y amenace con denunciarlo a la policía solo porque usted quiere ejercer sus derechos. Verifique también lo siguiente: si el salario mínimo del estado en el cual usted trabaja es superior al salario federal, usted tiene derecho a que se le pague la cantidad más alta. Verifique su contrato de empleo en los Estados Unidos. Tiene derecho a que se le pague por horas extras de trabajo, lo que equivale a recibir por hora un pago y medio de la cantidad de su salario normal. Si su empleador retiene algún dinero de su salario, esto se conoce como deducción. Muchas deducciones son ilegales. Su empleador no puede deducir dinero para su vivienda, uniformes, el equipo de seguridad o por su contrato de empleo. Como empleado, usted tiene derecho a que no se le trate de diferente manera, de mala forma o se le discrimine por su raza, sexo, nacionalidad, color de piel, religión o discapacidad. Usted tiene derecho, como mujer, en la fuerza laboral. Su empleador no puede tratarle de manera diferente o de mala forma solo porque usted es mujer o porque se encuentre embarazada. Esto constituye discriminación por motivos de sexo. Independientemente del sexo, su patrón no puede someterle a acoso sexual, tocarle de manera sexual, ni decirle comentarios sexuales o ofensivos. Si usted se lesiona o enferma en el trabajo, podrá recibir atención médica. En la mayoría de casos recibirá tratamiento médico gratuito y parte del salario no recibido mientras se encontraba lesionado o incapacitado. En caso de una emergencia médica, llame al 911 y pida una ambulancia. Es posible que sus gastos médicos sean pagados por su empresa. Usted tiene derechos en los Estados Unidos y nadie puede quitárselos. Hay cientos de entidades que pueden ayudarle. No tema pedir ayuda para proteger sus derechos. Si usted está en dificultades con su empleador actual, llame a las líneas de emergencia que aparecen en su folleto.
lo pondrán en contacto con una agencia que le puede ayudar. Quisiera decirles algo sobre lo que es la trata de personas y quizás el miedo que sufre una persona que es víctima de este crimen. Es importante que no tengan miedo de reportar los abusos a los oficiales y las autoridades en Estados Unidos. Estas personas están aquí para ayudarle. Bien se sabe que en la comunidad inmigrante en Estados Unidos, las personas ganan la percepción de que los oficiales de inmigración están en su contra. Pues no es así. Están ahí para ayudarle y también las otras autoridades del gobierno federal y estatal para detectar si un delito, especialmente el delito de la trata de personas, está ocurriendo. Entonces, quiero recalcar en el punto de que no deben de tener miedo de reportar un abuso, una amenaza o cualquier otra cosa que no les parece regular, como por ejemplo, guardando su pasaporte en un lugar, en un escondite, en un lugar escondido. No tengan miedo de denunciar eso a la policía, porque eso no es usual, ni tampoco es correcto. Que tenga buen viaje. Le deseamos una buena visita a los Estados Unidos. Y sobre todo, que disfruten de su visita a los Estados Unidos.